Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 2. Hambre cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Hoy en día, alrededor de 800 millones de personas pasan hambre. Una de cada 9 personas no está suficientemente alimentada y cada año mueren más de 3 millones de niños y niñas a causa de la malnutrición. ¿Puede permitirse esto en un planeta en el que es posible producir lo suficiente como para alimentar a toda su población? El desperdicio de alimentos, las malas prácticas agrarias, la degradación de los suelos, el agua y el medio ambiente y los efectos del cambio climático son algunos de los factores que generan hambre y pobreza, haciendo difícil que las personas que lo sufren puedan mejorar sus medios de vida. Para acabar con el hambre, la Agenda 2030 pone el foco en los grupos más vulnerables, como son la infancia, las mujeres y las personas mayores. Propone un modelo de producción alimentaria sostenible y prácticas agrícolas resilientes que mantengan la diversidad genética de plantas y animales. Fundamental de las personas productoras a pequeña escala, la importancia de la cooperación internacional, de la infraestructura rural, la investigación agrícola e incide en la importancia de controlar los mercados agropecuarios mundiales. Solo en un planeta que no pase hambre será posible alcanzar el desarrollo sostenible del mismo. Así que, ¿nos ponemos a ello? Bueno, bienvenidos a los Diálogos Ambientales Virtuales 2021, organizados por la Secretaría de Planificación, Desarrollo y Modernización. De la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Hoy, en esta ocasión, para hablar sobre la soberanía alimentaria y la biodiversidad, específicamente sobre los maíces indígenas de Jujuy. Para ello convocamos desde el Departamento de Promoción Ambiental a Silvia Abarza, quien trabaja en este tema desde hace muchísimos años. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y agricultura, a proteger y regular la producción y comercialización nacional a fin de lograr objetivos de desarrollo sostenibles. Una mayor diversidad en los cultivos utilizados para los alimentos conduce a una mayor variedad de nutrientes disponibles en las dietas humanas y puede contribuir significativamente a mejorar el estado nutricional y la salud de las personas de zonas tanto urbanas como rurales de todo el mundo. Ahora Vero va a leer tus antecedentes. Silvia, bienvenida, gracias por tu participación y por aceptar nuestra invitación para colaborar en estos diálogos ambientales virtuales. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Silvia es ingeniera agrónoma de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad Agraria de la UNJU. Fue secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJU, representante titular ante el comité organizador de la Maestría en Desarrollo de Zonas Áridas y Semiáridas, dictada en red con universidades del NOA, y es integrante de la Comisión Permanente de la Red de Biología de Suelos, REBIOS. Ahora yo le voy a dar el paso a Silvia y le voy a pedir por favor a todos los participantes que silencien los micrófonos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación y la oportunidad que me dan de dialogar con la comunidad y poder mostrar lo que podemos hacer desde la Facultad de Ciencias Agrarias para mejorar un poquitito nuestro ambiente. Voy a compartir pantalla, por favor, Roberto, creo que es.
Ricardo, que me diga, a Ricardo ya le cambié el nombre. Para que compartir me diga, pantalla abajo. ¿se Ahí está está. viendo? Sí, perfecto. Bueno, el objetivo de esta disertación es establecer relaciones que existen entre la soberanía alimentaria y la biodiversidad de los maíces indígenas, nativos o andinos que se cultivan en la provincia de Jujuy. Y no me está respondiendo. No puedo pasar la diapositiva. A ver, ahí está. Como recién se explicaba en el video que precedió, el objetivo está orientado a mejorar la calidad de vida de las comunidades que habitan nuestro planeta. En esta charla lo que voy a tratar de unir es el objetivo 2, hambre cero, con uno de los cultivos tradicionales y ancestrales que se realizan en la provincia de Jujuy. Entre estos objetivos tan loables que ha planteado la Organización de la poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Bueno, vamos a ver cómo lo relacionamos con los cultivos que tenemos en la provincia. Nosotros tenemos distintas etnias o comunidades originarias que habitan el territorio en los distintos ambientes que tenemos. Son prácticamente 4 en términos generales, los ambientes agroecológicos que dividen la provincia, una quebrada, región de valles templados y región de valles subtropical o yungas. En cada uno de ellos habitaron distintas culturas, quechuas, collas, atacamas, omahuacas, ilianes, ocloyas, tobas, y el pueblo guaraní también estuvo habitando el territorio antes de la llegada de los españoles. Estas comunidades migraron escapando de la colonización, como sería el origen de la presencia del pueblo guaraní en nuestra zona, en realidad en el NOA, que esta población migra desde el sur de Brasil, escapando, buscando la tierra sin mal. Y cuando esas familias migraban, traían sus semillas, es decir, que el patrimonio de estas culturas era conservar sus semillas. De igual manera, el impulso que le dio el imperio inca al desarrollo de la agricultura también llegó hasta el norte de lo que hoy es el territorio argentino. Muchas de las semillas, de las razas de maíces que se cultivan, son las mismas que están en Perú, que es el origen de esta cultura. Y por eso aún las conservamos de igual manera. Durante la década del 90 y posterior, instituciones oficiales como el INTA y universidades nacionales realizaron colectas de los maíces que se cultivaron en las 4 regiones agroecológicas de la provincia. Las muestras colectadas en la región Puna están marcadas acá con un círculo violeta. Las naranjas corresponden a las muestras de la quebrada, de la zona de quebrada de Humahuaca, las azules a los maíces que se han colectado en la región de valles templados, y las verdes, las muestras que han sido colectadas en el área de Yungas o región subtropical de la provincia. Es variada, como ustedes ven, hay toda una descripción de razas, yo voy a mostrar ahora algunas fotos de ella para que vean la riqueza que tenemos en cada una de estas regiones, independiente de las condiciones ambientales que se realizan. Los maíces se adaptan a esas condiciones y por eso permite el desarrollo del cultivo. Juntado las 2 zonas, he unido Quebrada de Humahuaca y Puna para mostrar las razas que son coincidentes en las 2 regiones. Por ejemplo, encontramos allí razas cuyo contenido del grano es básicamente de característica harinosa, también denominado almidonoso.
En esta región, estas zonas áridas, semiáridas, hay una gran diversidad de razas presentes y que particularmente tienen distintas coloraciones en la cubierta del grano. Nosotros en botánica lo llamamos pericardio, pero es la cubierta del grano. Entonces tenemos maíces amarillos, harinoso amarillo, el rojo, y el maíz negro es un rojo muy oscuro, casi negro, un morado muy oscuro, el cuyi, que tiene un nombre de origen quechua, gallapata y gallapatillo, que es un maíz que tiene variaciones en la coloración, esa es la característica de esta raza, y se asemeja al insecto, a la gallapata, de ahí es el nombre. El gallapatillo tiene una marquita en la superficie del grano que le confiere ese nombre, por eso lo identifican los agricultores con ese nombre. Todos estos maíces, si nosotros los abrimos, nos va a quedar en la mano lo que comúnmente conocemos como almidón de maíz. Está allí, es la característica del grano. Otra de las razas que también tienen este grano harinoso, almidonoso, está el blanco. Anteriormente hace muchísimos años atrás, existía la raza capia, que es una mazorca redonda, más bien gruesa, de granos grandes, corta, que hoy no la encontramos, porque se ha producido una interacción de semillas con la cercanía que tenemos de la frontera con Bolivia, y se ha introducido un maíz blanco, que en el interior es igual que el capia almidonoso, harinoso, pero que la mazorca es mucho más larga, es mucho más grande, es más rentable en el cultivo, entonces los productores han elegido esta característica de blanco. Cuando se cruzan estos maíces, por ejemplo, una planta de maíz rojo con una planta de maíz blanco, la generación que resulta tiene esta particularidad, un poco de cada uno de los padres, un rayado rojo y blanco, por ejemplo, y esta es otra forma, otro moteado rojo y blanco de otra característica, pero el interior del grano sigue siendo el mismo. La modificación se da nada más que en la cubierta del grano. Esta otra raza, la raza marrón, también es muy conocida en la zona y tiene la misma particularidad de un grano con el contenido harinoso. Entre las razas de grano duro hay diferencia con las anteriores porque la mayor parte del grano, prácticamente todo el grano, es un grano duro, vítreo, que si nosotros lo partimos va a generar aristas puntiagudas y solamente tiene una pequeña capita que rodea al embrión donde está la futura semilla, la futura plántula, que tiene un poquito de almidón. El resto del grano es duro. Entre esas razas se destaca amarillo de 8 rayas, muy cultivado en la zona de Quebrada, y que la cubierta es amarilla, la cubierta del grano, y esta raza pisincho o pisingallo, que tiene como característica que el granito termina en una forma muy puntiaguda, que le da ese aspecto de granito muy chiquito y vidrioso. Es muy codiciado y ya vamos a ver los usos que se les da. Otro de las razas muy antiguas que se cultivan en la zona de Puna, se destaca el bolita o criollo de la cuesta, porque las poblaciones cercanas a la cuesta del Lipán son las que cultivan, como el moreno, barrancas. Es un maíz que prospera a 3.500 metros de altura, tolera las condiciones ambientales de Puna. Es una planta pequeñita y por ende da una mazorca pequeñita, pero los pobladores le dan múltiples usos. También se cultiva en la zona de Quebrada morocho amarillo, es un grano duro pero chiquito. La cubierta del grano es más bien traslúcida, amarillenta. Y el morocho blanco, que también es característica del grano duro y la cubierta es totalmente transparente. Hay una raza muy particular que se caracteriza porque el interior del grano no es ni grano duro ni es totalmente almidonoso. Siempre alrededor de donde está el embrión de la semilla se encuentra una superficie de pocas células que lo rodean de almidón. Pero el resto del grano, en este caso de este maíz, es azucarado. Y la denominación local es maíz chulpi. La coloración típica es esta coloración amarillenta que tiene un aspecto que uno lo ve y dice este maíz está feo, está malo, está muy arrugado, ¿qué le pasó? No, no está feo o malo, está perfecto. Es la característica de la raza, porque en el interior no hay el mismo almidón que hemos visto de los otros maíces, sino
una diferencia, y se da porque el azúcar que presenta el grano no termina el proceso final de conversión hasta almidón, sino que queda en un paso intermedio. Entonces, esa dextrina, que es el azúcar que lo compone, cuando se deshidrata, adquiere esa característica de grano arrugado, pero es un grano que presenta una mayor cantidad de azúcar, por eso es más dulce, lo denominan el grano dulce, y tiene una aplicación particular en la alimentación. Para la zona de valle y de yungas también hay razas de maíces que son típicas, algunas coincidentes con las que se hacen en quebrada y otras que son específicas de la zona. Y este es el caso del complejo racial maíz tuzón, que es parte de los maíces que migraron con el pueblo guaraní. En este complejo las diferencias son mínimas, por eso no se separan en tres razas, sino se ha denominado complejo racial, y la diferencia está dada, por ejemplo, en la superficie del grano. Hay un grano dentado que tiene este aspecto de diente porque solo en la parte superior tiene ese almidón, ese contenido blandito, harinoso. En cambio, el semidentado tiene más contenido de grano duro y solo un poquito, una porción nada más de ese almidón en la superficie del grano. Y finalmente, el cristalino es todo grano duro. Y solo, como se ve acá, un pedacito de blanco es lo que está rodeando al embrión. Eso sería el almidón que rodea al embrión. Después, todo esto es muy parecido en cuanto al ciclo del cultivo, a las características de la planta, entonces no se separaron en tres razas, sino en un complejo racial. Cuando los productores comercializan este maíz, lo hacen de esta manera, desgranado, y esta es una imagen del grano que está fresco, y no está tan marcado ese aspecto de diente que veíamos en la imagen anterior, porque todavía tiene bastante humedad y no se ha deshidratado. Es la imagen de este maíz. Otra de las razas que se encuentra en la zona de Yungas es la raza Abatí Morotí. Este maíz, a diferencia del anterior, sí tiene el contenido del grano harinoso almidonoso, pero las mazorcas son mucho más grandes, es una planta que no tolera condiciones de bajas temperaturas, es decir, no se puede cultivar en la quebrada porque el ambiente le es hostil, pero sin embargo tiene las mismas características para ambientes de mayores temperaturas y mayor humedad, por sobre todo. Además de estos maíces que provienen de la zona del NEA, estos maíces de granos duros que se cultivan en la quebrada también se pueden cultivar en la zona de valles, y es el caso del amarillo de 8 rayas, que además de la zona de valles también se puede llevar adelante el cultivo de este maíz en la zona de yungas. Tiene esa plasticidad, se adapta a los dos ambientes. El pisingallo o pisincho también se cultiva en esta zona de valles templados. Y aquí se observa esta forma de pico que le queda al grano, bien característico de esta raza. Ahora nos preguntamos por qué los maíces indígenas persisten a través de las generaciones en Jujuy. Porque ha habido mucha introducción de semillas, ha habido migraciones de comunidades, y el avance de la tecnología, de los alimentos, podría haberlos desplazado, porque hay otras opciones de alimentos para consumir. Sin embargo, el maíz sigue estando presente a pesar de que han transcurrido desde su origen más de 7.000 años. Entonces, podemos considerar que la base de la respuesta a esta pregunta está en que el maíz fundamentalmente es alimento y es la semilla que cultivan los agricultores familiares para su sustento, para el sustento de sus familias, y porque además le permite tener la soberanía alimentaria de cultivar su propia semilla. Esto está alimentado, además, está de alguna manera traccionado por los rituales ancestrales de las comunidades originarias, que incluyen al maíz en todos ellos, forma parte de todos ellos, a veces en forma protagónica y a veces solo interviniendo como un integrante más, pero está presente. Y ambos, estos dos aspectos, están últimamente siendo muy demandados, realmente es mucha la demanda del turismo que llega a la región NOA, sobre todo a partir de la
declaración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad. A partir de entonces se ha producido una nueva posición, por ahí hay autores que no quieren usar la palabra revalorización, pero es, digamos, un nuevo posicionamiento del maíz en la gastronomía y también en la cultura de la provincia. Los maíces nativos, indígenas, locales, originarios, o sea, todas las denominaciones que le da, son aquellos que se han conservado por la práctica de la selección de semillas que realizan los agricultores cada año. Sin ellos es imposible que se hubieran podido mantener, porque son los primeros, el primer eslabón en la cadena para poder conservar este alimento. Una vez que el productor obtiene la semilla, la primera clasificación que hace es el alimento que va a guardar para su familia. Lo que queda, si le queda ese excedente, él lo destina a la venta. Esa venta se realiza en ferias locales, en ferias de productores, o en este caso yo he conseguido acá este flyer de una feria de semillas nativas que se hizo este año en Humahuaca, por ejemplo, y ahí sigue bajo el lema es biodiversidad y conservación, soberanía alimentaria de los pueblos, porque el mantener la semilla, ellos se encargan de que no se pierda, hacen un resguardo 1 o 2 años y a partir de allí intercambian con alguna otra comunidad o introducen semilla de otras localidades, como es el caso que les decía recién, desde la frontera de Bolivia. Pero esta es la forma, se comercializan así en bolsas, en mazorcas, esto es parte de la agricultura familiar. Una vez que ellos han cosechado las semillas, tienen las mazorcas en las casas, no toda la semilla de la mazorca es destinada para la siembra. Solamente la parte central se elige, esa es la selección a la que hacía referencia recién, ellos seleccionan las mejores mazorcas, las más completas, las más enteras, las más sanas, las que no tienen presencia de hongos o de insectos, entonces esa semilla es la que se selecciona. La parte central se destina para la siembra, porque ahí se encuentran las semillas más uniformes, y se destina la punta de la mazorca, el extremo más distante, y la parte basal, que es la que va cerca del tallo, para la alimentación. Así es como van separando la semilla, el destino de la semilla que cosecha. ¿Dónde se guarda esa semilla? Esta imagen corresponde a las zonas de Yungas, de Pampichuela, Valle Grande, donde hay un productor que ha preparado una troja con cañas. Entonces, adentro va colocando la semilla que va guardando de un año para otro, y también la semilla que va a utilizar como alimento a lo largo del año cuando ya no hay maíz. En la parte de abajo se ven cómo utilizan recipientes para ir separando las semillas, y desde allí van haciendo los surcos, sembrando por variedades para poder conservar. Esta es parte de la verdadera soberanía que tiene el agricultor, la soberanía alimentaria que él puede manejar, disponer y utilizar, no solo para su familia, sino para su comunidad también. Cuando es destinada a alimento, todo el maíz que se destina a alimento, la alimentación de la familia, los platos que se preparan en la casa, también hay excedentes, si es que no lo va a consumir o no lo puede guardar en ese momento y decide comercializarlo. Esa comercialización se hace en las ferias, en los mercados, y en forma de a granel, en forma de semilla ya separado de la mazorca. Esa es la forma, esta imagen nos muestra cómo los productores tienen ahí también un retorno económico para seguir utilizando en su explotación. Bien, tenemos la semilla y ya sabemos que parte de esa semilla se utiliza en la alimentación, entonces vamos a ver cuáles son los usos del maíz en la cultura alimentaria andina. En la etapa de grano fresco, cuando tenemos el choclo, en esa etapa de febrero, a fin de enero, febrero, hasta marzo, que tenemos la disponibilidad de choclo fresco, unos platos típicos en la quebrada y también acá en las zonas de los valles, es el choclo con habas y queso de cabra, el pastel de choclo, la humita en chala y también el guaschalocro,
que requieren el uso del grano fresco. Pero cuando ya está el grano seco, está entero y está pelado, lo que se comercializa es el mote, el mote. La semilla seca puede ser amarilla o blanca. Y una vez que está ya cocido, el mote ha pasado ese proceso de cocción por hervor, tenemos estas presentaciones de mote con queso. También puede ser mote con quesillo y papas andinas, o un picante de mondongo que lleva mote, y la tradicional sopa calapurca, cuyo nombre deriva de una voz aymara. Mote es una voz que deriva de la lengua quechua. En pleno invierno, cuando ya no hay choclo y tenemos la mazorca seca, granos secos, hay una tradición que es la preparación de las tistinchas. Esta preparación requiere de muchas horas de hervor, porque se tienen que rehidratar estos granos, así que se eliminan algunas de las líneas, algunas de las hileras de granos para que puedan hidratarse, y este es el aspecto que tiene la tistincha una vez que ha transcurrido esas horas de cocción. Cuando el grano está seco, entero, puede servir también como una colación, un snack. Y así es que se prepara maíz tostado. Ese maíz tostado, que se comercializa en bolsas, como se observa acá en la parte de atrás, en pequeñas bolsitas, se origina a partir de el maíz garrapata, que una vez que está seco y si nosotros lo sometemos a un calor seco, a un tostado, otra vez se infla ese granito, por eso se lo ve todo redondeado acá, como si estuviera fresco, pero no está seco, inflado. Y otro maíz que se utiliza mucho también para el tostado es el maíz chulpi, porque además tiene esa característica de un poquito de dulce, un poquito más dulzón que este otro maíz. El maíz chulpi era el que estaba muy arrugado y sin embargo, una vez que es sometido a este proceso de cocción, otra vez recupera ese aspecto de turgente, superficie lisa. Y bueno, esta es la golosina más antigua de América. Las civilizaciones precolombinas que habitaron el territorio de México ya preparaban pochoclos, florcitas o puras, como se las llama, desde esas épocas. Es una de las razones por las cuales se ha mantenido uno de los ancestros del maíz, porque ellos preparaban pochoclos ya en esa época, colocando las mazorcas directamente al fuego. Se prepara con el maíz pisingallo, que es el que habíamos visto, que termina con una puntita nada más. El agricultor familiar, cuando tiene las semillas para la alimentación de su familia y requiere la preparación de otros platos para completar esa dieta, él acondiciona esos granos y lo hace en su casa, con su grupo familiar, y eso recurre a una máquina para moler. Muele el grano y genera el grano duro partido. Esta imagen es de Valle Grande, donde está el agricultor preparando maíz partido para otras preparaciones, como por ejemplo un locro, que lleva grano duro pero partido, o también la clásica mazamorra, que es un postre, una preparación típica, sobre todo del norte argentino, que prevalece desde tiempos prehispánicos todavía, ya estaba la mazamorra acá. Según historiadores, el nombre deriva de la época de la colonia, cuando asociaban esta preparación con un plato similar preparado con trigo por los moros, y de ahí la derivación de mazamora terminó en mazamorra en esa época ya de la colonia. Bien, si este grano, además de ser partido, sigue siendo sometido a molienda, tenemos sémola de maíz. Y con la sémola se prepara un postre muy típico, muy tradicional, que es el anchi. Generalmente se sirve frío, aunque hay también preparaciones que lo mezclan con cremas o con otras preparaciones de fruta para hacerlo aún más agradable. Si esta molienda continúa siendo más intensa, ya la sémola, el paso siguiente es harina. Ese grado es el último grado de molienda como harina. De acuerdo a la coloración que tiene el grano, vamos a tener distintos tipos de harina. Esta harina que está en el margen izquierdo superior es harina de maíz blanco, que tiene todo lo que denominamos comúnmente almidón de maíz.
Si nosotros tostamos esta harina, vamos a obtener harina cocida, que está aquí en el margen derecho superior. La coloración ha cambiado mucho porque se han oxidado los compuestos que forman parte. Y en el centro tenemos la harina de maíz cuyi, de ese maíz negro, rojo, muy oscuro, que le transfiere la cascarita, la cubierta del grano, le transfiere esta coloración violeta, porque allí se encuentra un pigmento vegetal denominado antociano. Y ese compuesto es el que le transfiere esa coloración violeta-lila a esta harina. En la parte inferior tenemos harina de maíz amarillo harinoso. ¿Sí? Silvia, una pregunta acá en el chat, y yo lo asocié a ese color de la harina del medio, pero bueno, no sé si es así. En el caso del api, pregunta, ¿qué maíz se utiliza? Va a tener que esperar. Yo pensé que era este. Yo pensé que era el del medio. Sí, es el del medio, es esa la harina. Solo que, bueno, yo iba a hablar un poquito más del api, sí, esa es la harina con la que se prepara el api. Esperamos. Después. Esperamos. Les decía que esta harina es la que corresponde, la que se obtiene, mejor dicho, de un maíz harinoso amarillo. Es decir, un maíz que es completamente harinoso amarillo. Y esta que está a la derecha es la harina que se obtiene de un maíz harinoso duro, de ese amarillo de 8 rayas, por ejemplo, que habíamos visto, y es muy importante en la tradición local de Jujuy. Ya vamos a ver. Acá está. Esta es la bebida emblemática de muchas de las celebraciones que se realizan en Jujuy, y también de algunas familias que las preparan en las comunidades para el consumo local. Se realiza con esa harina que les acabo de indicar, la de amarillo de 8 rayas principalmente, es la harina que se utiliza por excelencia, es una bebida fermentada y tiene tradiciones ancestrales, se pierde en el tiempo desde cuando se viene preparando la chicha de maíz. Y aquí está lo que me preguntaba recién Cristina, el api. El api es una bebida no fermentada. Se utiliza la harina de maíz cuyi, que yo dejé acá las mazorquitas para asociar, para que vean, es el maíz negro muy oscuro, que tiene esa particularidad del compuesto vegetal, que yo les decía, el antociano, que le transfiere ese color. Muy rico, y ahora últimamente le agregan para saborizar, le ponen frutas, le ponen canela y otras especias, y le van dando distintos sabores de acuerdo al lugar donde lo preparan. Pero básicamente es una bebida energética porque es puro hidrato de carbono, entonces es una bebida que inmediatamente el organismo la asimila y nos ayuda a seguir adelante. Estas son bebidas también no fermentadas, pero que se realizan más bien en el interior de las comunidades, no tienen tanta prensa, dirías, ¿no? Están más hacia el interior de las comunidades. Una es la ulpada, que se prepara con harina cocida y agua fría. Muchas veces escuché yo algunos relatos que decían de que el chasqui, que cruzaba todo el imperio inca, siempre llevaba harina en el morral, porque en algún ojito de agua preparaba ulpada, ¿sí? Y podía seguir. El chilcán o el chical lleva cocción, y el tojorí, que es preparado con el maíz duro pero blanco. ¿Sí? Esa es otra preparación. Entonces no son tan conocidas, pero sí dentro de las comunidades. Una vez que se tiene la harina molida, también los agricultores pueden comercializarla, y esa es la forma que se encuentra en las ferias. Si uno compra medio kilo, un kilo, un cuarto de harina, lo puede hacer para alguna preparación en particular, porque es la forma más común de que uno pueda adquirir este producto. Pero, así como se han preparado bebidas, también hay comidas que se pueden preparar con harina. Y una de ellas son los tamales. Los clásicos tamales se preparan también con harina de maíz amarillo 8 rayas principalmente, y las chalas de cualquiera de las razas, eso es indistinto. Otra de las preparaciones, también poco conocidas, como el calapio, calapi, el tulpo espesado y el caldo majao. Esta imagen es de una feria de Cotaca, por ejemplo, es una feria también de una comunidad, no está tan difundido, pero hay preparaciones ancestrales que se siguen realizando y mantienen esa identidad cultural que caracteriza a los pueblos originarios.
Habíamos visto que... ¿No es ahí, Silvia, donde están los andenes? En sí, Coctaca? sí, allí, Ah, correcto, cerca, a unos kilómetros de Humahuaca nomás. sí. Habíamos visto que así como teníamos al maíz como la base principal, semilla y alimento, pero estaba íntimamente ligado con los rituales ancestrales que llevan adelante los pueblos originarios y también con algunas ceremonias religiosas que forman parte de este sincretismo de culturas. Entonces vamos a ver cómo se asocia el maíz con estos rituales. Hay celebraciones religiosas como Semana Santa y muchos asociamos, si le preguntamos a los habitantes, ¿qué comidas hay en Semana Santa? Inmediatamente uno lleva a la memoria y dice, bueno, humita, choclo, pastel de choclo, porque es difícil separar esas comidas de Semana Santa. Es muy típico en esa época. También el 25 de julio, día de San Santiago, las tistinchas son la comida emblemática de esa celebración, al igual que otras preparaciones, pero el maíz está presente como bebida o como plato emblemático en una de estas celebraciones. Con respecto a los rituales ancestrales, el principal para Jujuy, además que últimamente ha sido denominado Capital Nacional de la Pachamama, es la ofrenda que se hace el 1 de agosto. En esa celebración la chicha está presente como la bebida principal, y también el mote, también las tistinchas, también otras preparaciones como tamales que se van ofreciendo a la Madre Tierra con el cultivo principal de la región. Pero hay otra celebración que nos convoca el 1 de noviembre, es la mesa de fieles difuntos. En esa mesa que se coloca todo lo que a las almitas les gustaba, ustedes observan que la chicha, acá hay un birque al pie, está presente. También están presentes las humitas, también están presentes los tamales, también está presente el api, también está presente la mazamorra, los panes con maíz. Esas preparaciones están formando parte de todos esos rituales que forman parte de la cultura, enriquecen la cultura y sostienen la cultura de estos pueblos. Pero no podía faltar la alegría que genera el carnaval. En este carnaval tan nuestro, tan propio, tan característico, el maíz es el que abre el paso de la comparsa. El diablo que guía la comparsa siempre va a llevar la planta de maíz. Tal es así que cuando se prepara el mojón de la comparsa, la planta emblemática es el maíz. Siempre presente, siempre en el centro de la celebración y toda la comunidad rindiendo allí, de alguna manera, esa memoria ancestral, ese culto a esa memoria ancestral que representa esta planta que formó mucho de la base de los pueblos indígenas, esta alimentación que hasta el día de hoy sigue. Y algo muy propio de Puna, la ceremonia de la marcada y la señalada de los animales, donde además de colocarle el floreo a cada uno del ganado que tenga la familia, sean cabras o sean llamas, se les ofrece a estos animales la chicha de maíz. Eso es característico de esa zona, así que es algo en la comunidad, es algo en la familia, y además una vez que terminan con esto, la comida que se hace, esto se hace en el verano, así que la comida incluye choclos, pero también puede incluir mote, que son semillas secas de maíz, como picantes, o como el mote con queso que acompaña. También está presente el maíz en las celebraciones locales que se realizan a lo largo del año. Hay Festival del Choclo, el Alborozo Humahuaqueño, años anteriores se hacía el Festival de la Mazamorra, Festival del Tamal. Durante todo el año, la cultura del maíz está presente en celebraciones tradicionales, rituales, pero también en celebraciones que son comerciales o que le permiten a la gente que cultiva el maíz tener espacios de comercialización y también a los que preparan comidas, lucirse en la gastronomía con estos platos. La tercera imagen que nos quedaba por abordar en esta relación del maíz, alimentos, rituales andinos y el turismo, como les comentaba, el avance del turismo en la región ha permitido que se expanda el conocimiento de este cereal para los propios y también para los visitantes.
en los 4 circuitos turísticos que tiene la provincia. Porque una vez que se ha producido este avance del turismo, esta expansión del turismo, ha generado una demanda gastronómica interesante. A partir de allí han surgido escuelas de gastronomía para perfeccionar, para preparar platos nuevos con insumos viejos, o sea, con los cultivos andinos y con algunas prácticas ancestrales andinas. Y esto también está asociado a los eventos culturales que veíamos recién, porque en esos eventos es donde se socializa toda esta cocina. El turismo demanda gastronomía, la gastronomía mejora la carta en los hoteles, en los restaurantes, y a la vez permite que se pueda difundir en los espacios culturales. Y el turista que viene a la provincia es un turista informado, es un turista que previamente a visitar Jujuy se informa de qué es lo que puede comer y dónde lo puede comer. Le interesa el consumo de los alimentos andinos en el lugar. Y les cuento una anécdota: en una feria que estábamos una vez en Tumbaya, se acercó un matrimonio francés, de origen francés. Y el señor nos pregunta, teníamos la colección de maíces de exposición, la colección de la cátedra, y nos pregunta, ¿cómo hacen para teñirlos? Entonces le decimos, no se tiñen, son así. Están genéticamente desarrollados para que expresen en este ambiente distintas coloraciones, distintas formas de la mazorca, distintas formas del grano, distinto tamaño. Toda esta diversidad que usted ve, le explicábamos, es genético, está en la semilla. Bueno, quedó sorprendido, realmente tenía otra idea, pensaba que era otra cosa. Inclusive una vez nos preguntaron si, como había tierra de color, si tenía alguna relación con el color de los maíces. No tiene ninguna relación con la tierra. Es un mito eso, claro. Es un mito, sí, quizás una deformación a veces del conocimiento. Lo que tiene en la semilla es información genética. Van a expresar esa información siempre y cuando tengan las condiciones necesarias para el cultivo. Ahora, también hay otra particularidad, que el maíz tiene una facilidad para cruzarse entre especies. Entonces a veces encontramos características del maíz pisincho con el piquito y es de color rojo, porque se ha cruzado con otra planta que era el grano rojo. Eso se sigue dando, forma parte de esta base amplia que tenemos de maíces en la región, que realmente es un tesoro. Yo muchas veces digo que es el patrimonio natural del patrimonio de la humanidad, esta gran diversidad de maíces que nos permite seguir disfrutando y seguir apreciando de alguna manera la maravilla de la naturaleza. Bien, en estas zonas, como les decía, ha generado una amplitud de oferta gastronómica. Y una de estos nichos que ha captado este nuevo insumo, que yo lo llamaría viejo insumo con nuevas técnicas, es la cocina gourmet. La imagen lo que muestra allí es un semifredo hecho en base de harina de cuyi, por eso la coloración medio violeta, y también ha generado que pequeños emprendimientos en la región que utilizan esta harina de maíz morado, por ejemplo, para galletitas, o como en la cooperativa Cauqueva, que elaboran distintos productos. Yo solamente puse los fideos, pero hay otros productos que también se hacen con estos maíces nativos y que son orgánicos, que tienen otro sabor, que al consumirlos estamos colaborando con esta producción local y sobre todo sosteniendo la tradición del cultivo de maíz. Pero también tengo que destacar, a quien me consultaba del API recién, que el turismo no solo ha generado acciones positivas en la zona de Quebrada, sino que en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en la capital de la provincia, también ha habido una revalorización en este caso, del API, un nuevo posicionamiento de bebidas y comidas a base de productos andinos. Era muy difícil consumir API en alguna confitería de San Salvador antes de la declaración del patrimonio. No había nadie que ofrezca eso. Si alguien quería API tenía que dirigirse a una zona marginal, a la Quebrada, por ahí cerca de la vieja terminal, donde no estaba muy a la vista tampoco, muy expuesto, pero por ahí algún local uno podía consumir. Esta imagen es de la calle Sarmiento, enfrente de la Plaza Belgrano. Esta confitería colocó ahí ese banner. ¿Y qué es lo que tiene ese banner? Esto.
Esta confitería ofrece desayuno andino en el mismo banner que ofrece desayuno de campo, pero con una calidad de presentación, con una imagen muy renovada, muy moderna. Ofrece copa de api con 2 pastelitos. Entonces, cualquier turista que viene sabe o ha pasado por la quebrada y quiere consumir api aquí en la ciudad, lo puede hacer. Hay distintas confiterías que ofrecen api y otras preparaciones, como así también numerosos restaurantes que ahora ofrecen comidas con maíz y con otros granos andinos, que antes de esta afluencia del turismo no sucedía. Por eso creo que ese eslabón que tracciona tanto los rituales como el cultivo del grano es el turismo. Y nos ha beneficiado, en este caso particular de los maíces, porque ha permitido una ampliación del cultivo. Ahora, la demanda que se produce principalmente no es de todas las razas, no es lo mismo con este maíz cuyi que con el maíz bolita o con el pisincho. Hay razas que han reducido la superficie de siembra y hay otras que han aumentado, pero básicamente se sostiene el cultivo en la provincia. Bien, retomando este objetivo de desarrollo sostenible, la soberanía alimentaria implica que volvamos a conectar con el origen de lo que comemos. Por su atención, muchas gracias. Silvi, Sí. estaba contestando un poco el chat, Bueno. pero acá hay unas preguntas para vos. Bueno. Laura Ortega dice: hola, buenas tardes, soy Laura de San Juan, profesora de lengua de secundario. Agradezco muchísimo a la ingeniera expositora, ya que espero poder transmitir algunos de sus conceptos en las clases. Otro, Luis Alberto, dice: la ulpada y el chilcán sí los probé, son exquisitos. Bien, bien ahí. Laura Ortega pregunta: ¿estos carnavales están relacionados con el carnaval de Oruro? Fue cuando pasaste la diapositiva del carnaval, de la fiesta del carnaval. No, esto es Quebrada de Humahuaca. Las fotos de integrantes de la cátedra podemos facilitarles con mucho gusto. Muy bien. No hay ningún comentario en el Facebook Live. También hay gente que lo está mirando por ahí. Así que bueno, si no hay más consultas, estaríamos terminando porque ya se nos venció el tiempo, ¿no, bueno. Ricardo? Bueno, muchas gracias, Silvia, por compartir tus conocimientos y toda tu experiencia de trabajo, de investigación. Así que muy linda la charla, te reagradezco que la hayas adaptado a último momento, te agradezco mucho. Así que bueno, muchas gracias a todos. Recuerden que esta charla y todos los diálogos ambientales están subidos al canal de YouTube. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro el jueves a las 18 horas. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, adiós.